En esta oportunidad continuamos con el proyecto científico número 5, semana 2, para el 9º año de Educación General Básica. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Las actividades para este proyecto científico número 5, semana 2, son las siguientes. Las mismas que están relacionadas con la poesía, ritmo y sensibilidad. Pregunta 1. Lee las páginas 77 y 79 del texto de 9º año y luego responde las preguntas. Literal A, ¿qué es la poesía? Literal B, ¿a qué género pertenece la poesía? Literal C, ¿por qué al género lírico se le considera subjetivo? Literal D, ¿en dónde se cree que se originó la poesía recitada o cantada? Literal E, ¿de qué forma comenzaron a narrarse las historias? Literal F, ¿qué es el ritmo? ¿Sabías que al género lírico pertenecen las obras que expresan el mundo más íntimo del autor o autora, es decir, sus sentimientos y emociones personales, y que se proponen provocar en el oyente o lector sentimientos similares? En la pregunta 2, hay que encerrar la opción correcta de cada una de las preguntas. El literal A nos dice, los pueblos necesitaban estudiar para mejorar la comunicación, comida para sobrevivir, cantar las hazañas de sus héroes. Literal B, cada una de las líneas que conforman un poema se llama verso, estrofa, poema. La herramienta que facilitaba la memorización de grandes poemas es el libro, el ritmo, el cuento. Literal D, la métrica es conocida como medida, hilera, verso. Literal E, las historias comenzaron a narrarse en el internet, la radio, en verso. Recuerda que para medir los versos debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Por ejemplo, si la última palabra del verso es aguda, vamos a sumar una sílaba más a el verso. Si la última palabra del verso es grave, se contará el mismo número de sílabas en el verso. Quedarán iguales. Y si la última palabra del verso es esdrújula, tendremos que restar una sílaba. Pregunta 3. Separa en sílabas las palabras, escribe la sílaba tónica e identifica si son agudas, graves o esdrújulas. Aquí tenemos algunos casilleros que nos van a dar las indicaciones de cómo trabajar esta pregunta. Veamos un ejemplo. Con la palabra volumen, separando en sílabas, quedaría de la siguiente manera. Volumen. Entonces vemos que se divide en 3 sílabas esta palabra. La sílaba tónica es aquella en donde está la mayor fuerza de voz. En ocasiones puede llevar acento. En este caso sería lu. Como vemos que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, vamos ya inmediatamente a saber que se trata de una palabra grave. De esta manera vamos a trabajar con las demás palabras de esta tabla.
En la pregunta 4, leemos el poema Romance del prisionero. Vamos a contar el número de sílabas que tiene cada verso y aplicar la regla de la métrica según el acento de las palabras finales. Es decir, que vamos a considerar si la última palabra es aguda, grave o esdrújula. Veamos un ejemplo. Vamos a ir separando este verso. Separamos Juan, do, a, se, la, ca, lo. Vamos a contar el número de sílabas que tiene este verso. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedaría 7 sílabas. Vamos a analizar si la última palabra es aguda, grave o esdrújula. Calor. Entonces vemos que se trata de una palabra aguda. Tendríamos que sumar una sílaba a este verso. En total nos quedarían 8 sílabas. El mismo procedimiento vamos a realizar para cada uno de los versos de este poema. En la parte final vamos a encontrar una pequeña información sobre educación sexual integral acerca de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo.